¿Cómo fue el gol de Mbappé? ¿Cómo fueron los goles de Bellingham, tanto el legal como el anulado? ¿Por qué se produjo el error de Arda Güler en el gol de Fermín? Análisis de los goles y un par de situaciones tácticas, todo ello analizado desde la pizarra. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Día post partido, día post clásico y toca analizar cómo fueron los goles, tanto los del Madrid como los del Barça. Voy a incluir incluso el anulado a Jude Bellingham y también tocar un par de cuestiones tácticas. Una de ellas tuvo que ver con el primer gol de Mbappé a pase de Bellingham. Antes de ir con el gol de Mbappé a pase de Jude, quería tocar una de las cuestiones tácticas que de hecho dan origen a este gol. Y es que en el inicio de partido vimos claramente a un Jude Bellingham en el sector diestro, con Camavinga por dentro junto con Tchouaméni y Güler. Tchouaméni y Camavinga a distancias algo separadas, es decir, no estaban en doble pivote como tal, estaban algo más así, con Güler en este sector y Vinicius no tanto aquí, sino más por aquí. Era un esquema algo, digamos, asimétrico, pero lo que sí que estábamos viendo en estos inicios de partido era que Jude Bellingham no es la posición adecuada para el inglés. De hecho, yo te diría que es la posición menos adecuada que se le puede dar a Jude Bellingham en el campo. Prefiero ver a Bellingham aquí, como vimos incluso en la Champions que ganamos. Lo prefiero ver aquí de 9 o de segundo 9. Lo prefiero ver de interior izquierdo, de interior derecho, de media punta incluso, pero la peor situación posible es la banda derecha. ¿Por qué? Porque aquí, en este sector, Jude Bellingham, siendo un jugador diestro, al recibir balón se mete hacia adentro, tiene los movimientos, los tiene todos bien establecidos, pero desde este sector izquierdo, cada vez que recibe el balón, tiene complicado, siendo un jugador diestro, poder moverse de mejor manera por esta zona. Además, no es un jugador al que vaya a atacar por aquí, por fuera. O sea, es mejor que para atacar por fuera aparezca, que no esté obligado a hacer esto, sino que aparezca. Entonces, poquito antes del gol, se da esta situación en la que Bellingham y Camavinga intercambian posiciones. ¿Qué pasa? Yo entiendo a Xabi Alonso con la posición de Camavinga en este sector. ¿Por qué? Porque a la hora de poder descuidar la posición, es mejor descuidar este sector que este. Este es mucho más peligroso. Siempre tienes que priorizar el tapar por dentro. Luego, lógicamente, el exterior es muy importante en el fútbol, pero especialmente con este Barça que no tenía amenaza aérea, si me dices que aquí tiene un gran delantero centro, pues dices, pues igualmente lo importante es priorizar tapar por dentro, pero sí que por fuera es importante, ¿no? Pero yo entiendo que pues Bellingham es un jugador que tiene más vuelo y dices, pues en el repliegue es mejor tener, en lugar de este posible agujero, tener este posible agujero. Es decir, que el que no llegue al repliegue Bellingham sea mejor a la banda en lugar de en el centro. ¿Por qué? Porque también si no llegas al repliegue en la banda, puede pasar esto, ¿sabes? También puedes lograr tapar ese hueco basculando. Pero si el hueco se produce en el centro, es mucho más difícil gestionar este ataque porque ya se te cuela por aquí y es mucho más complicado. Entonces, puedo entender que de partida se haga esto. ¿Qué pasa? Que es que Camavinga es claramente mejor por aquí y Bellingham es claramente mejor por aquí. Si tú tienes a un Bellingham solidario en el esfuerzo, también que el contexto le ayude a serlo, claro, porque si se produce una transición ofensiva, transición defensiva, este jugador, claro, no puede estar en ambas, pero ni este jugador ni ninguno. Entonces, al final se va a acabar gestionando este espacio que pueda ocupar el rival, ¿no? Pero de esta manera, Camavinga, siendo un jugador zurdo, cuando recibe y este le encima, este puede meter un poco el cuerpo y con la zurda sacar bien el pase. O sea, poder hacer esta acción combinativa. Incluso puedes hacer esto y colarte por aquí y recibir el posible pase. ¿Qué sucedía todo lo contrario con Bellingham aquí en este sector? Cuando Bellingham recibía aquí, lo tenía muy complicado. Le caía obviamente a la zurda y además este jugador le caía a la diestra. Entonces no le podía dar continuidad al juego. Y Camavinga es un jugador extremadamente zurdo. Extremadamente zurdo ya no solo para el toque de balón, sino para acomodarse en las situaciones. Si os fijáis, Camavinga es un jugador al que le cuesta muchísimo girar cuando no está bien
perfilado, y está perfilado muchas veces mal, y especialmente cuando le cae a un sector que no es el suyo, se le nota muchísimo, se le nota muy incómodo. Entonces aquí se le simplifica mucho más el fútbol, como te digo, porque le cae a la izquierda. También en el lateral izquierdo se le simplifica mucho el fútbol, lo hemos visto de lateral izquierdo, y yo creo que en algún momento lo podremos llegar a ver aquí, incluso de carrilero, como decía, mucho con carreras por aquí, pero bueno, eso es otra historia. Pero como digo, Bellingham se cogió por aquí y aquí es como surge el gol. Me he dado cuenta de que en el inicio de partido, lógicamente, los equipos estaban colocados al revés, así que los he cambiado para que no sea tan difícil de identificarlo a la hora de poder ver la captura, ¿no? Pero la jugada era esta: Militao en este sector consigue encontrar aquí a Camavinga, que está ofreciendo la amplitud, y en este caso recibe el jugador francés aquí en el sector izquierdo. Estos lógicamente empiezan a bascular hacia aquí, Mbappé se cuela por aquí entre los centrales, Güler llega más por aquí, Vinicius empieza a coger más altura, estos se empiezan a cerrar, en fin, lo que es la basculación propia del equipo más que nada. Pero aquí recibe Camavinga y ante el salto de Balde lo que hace es, lo que digo, con la zurda busca esta llegada de Bellingham aquí, ofrece pase por aquí, entonces Bellingham recibe de esta manera y aquí al recibir Bellingham obviamente le está dando esta opción de poder dar el pase en ruptura de Camavinga, que lo hace claramente en el momento en el que recibe el francés y pasa, aprovecha la llegada de Balde para hacer esta ruptura. Eric ya empieza a cerrar por aquí, estos empiezan a aparecer por aquí y Bellingham, en lugar de dar ese pase, lo que hace es gira sobre sí, Pedri se pasa de frenada y aquí logra Bellingham conseguir este gran desmarque de Mbappé, y Mbappé lo único que tiene ya es que definir. Pero el gol se produce gracias, entre otras cosas, a esta permuta de posiciones entre Camavinga y Bellingham. Gracias a esta permuta de posiciones, Camavinga puede hacer este pase a Bellingham. Gracias a esta permuta de posiciones, Camavinga hace esta ruptura que de alguna manera arrastra también al equipo a poder tratar de tapar ese pase y generar este espacio que aprovecha Mbappé a la espalda, y gracias a que Bellingham está por dentro, pues puede hacer esa maniobra que sí hace Bellingham y que a Camavinga le cuesta mucho más. Y ahora vamos a tratar el error de Güler que llevó al gol de Fermín, que cronológicamente es como se debe analizar ahora. El caso es que aquí Güler, lógicamente, es el que comete el fallo, pero hay que entender también por qué se comete el fallo. Hay errores, en el tenis se dice que hay errores forzados y errores no forzados, ¿no? Este de Güler parece un error no forzado, porque dices, en esta situación, ¿cómo te vas a dormir en esta situación? Pero claro, es entender por qué se duerme. ¿Por qué se duerme? Porque no tiene más opción que hacer esa temporización, que muchas veces se puede confundir con una siesta, ¿vale? Pero esa temporización es muy complicada, en el sentido de, el balón lo tiene Courtois, Courtois se la da a Valverde, Valverde hace un gran pase por aquí, por encima de estos dos, hace un gran pase por encima a Güler. ¿Cuál es el problema? Que si Güler fuese diestro lo tendría absolutamente perfecto, porque controla el balón y se la da incluso a Camavinga. Y de esa manera, pues fíjate la situación que se te está generando de ataque de estos jugadores respecto a los jugadores del Barça. ¿Qué pasa? Que Güler es zurdo. Entonces, en el control se le queda lógicamente aquí, y si os fijáis, no tiene opción de pase. Güler no puede volver a Valverde porque está totalmente tapado, Tchouaméni está muy cerrado aquí por Fermín, y sobre todo en esta situación lo que a este jugador que va de cara, lo que él te pide es retrasar el balón. Pero a Militao no se lo puede retrasar porque está por aquí Rashford y está Ferran incluso tapando el pase no solo a Militao sino también a Courtois. Entonces es en estas décimas de segundo en las que Güler dice, ostras, estoy jodido, básicamente. Y este jugador, Pedri, lo hace realmente bien. Viene aquí, Lamine incluso viene a esta zona, y en esta situación, Güler, o cualquiera, sobre todo siendo zurdo, lo tiene muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Aquí lo único que te queda es con diestra, pam, despejar. Despejar, o incluso algo que no se ve nunca, porque no se ve nunca, que es coger y decir, venga, córner. ¿Sabes? O sea, prefiero esto que perder aquí el balón. No tiene más situación aquí que pues tratar de temporizar. En ese caso no ve la llegada de Pedri roba balón y ahí se monta ese ataque rápido, en el que aquí yo creo que equivoca también Tchouaméni. Camavinga ya estaba subiendo, Valverde ya estaba aquí, entonces estos jugadores, fíjate la superioridad que tiene aquí el Barça,
Aquí Tchouaméni yo creo que se equivoca porque está bien temporizar y aguantar la posición cuando tienes jugadores tapando la profundidad. Cuando tienes a jugadores tapando la profundidad, está bien que tú aquí temporices. Pero aquí no había ningún jugador. Eras tú el jugador que estaba aquí en esta situación de prácticamente 3 contra 1. Si aquí aguantabas, teniendo en cuenta que estaba aquí Güler, si aquí aguantas, lógicamente aquí te doblan pase y se queda aquí Valdé solo. Bueno, en este caso era Rashford, si no me equivoco. Se queda Rashford solo. La situación es difícilmente defendible en este caso. Incluso estaban todavía más dentro del área, creo que era. Estaban más bien así. Entonces, en esta situación quizá es mejor priorizar el poder aguantar esta carrera para poder aguantar de mejor manera esta situación. Es una situación muy límite, en una situación en la que estás en franca dificultad. Bueno, no lo puedo considerar como fallo como tal, pero sí que la jugada se produce de esa manera. Luego, pues lógicamente el pase atrás a la llegada de Fermín, Güler no termina de tapar, Tchouaméni tampoco. Aquí Militao podría haber hecho un pasito antes, podría haberse clavado un poquito antes de lo que lo hizo para poder interceptar este pase. Aún así se tira con todo, no llega y Fermín pues simplemente dispara y es gol. Pero es importante entender que sí, Güler, ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, es un jugador que va a cometer este tipo de fallos en salida de balón y tal. Recuerdo también en un clásico un jugador que es absolutamente infalible, como es Toni Kroos, aquí también teniendo un fallo similar en una presión de aquí Gavi que le comió las piernas en este caso a Kroos, y no recuerdo cómo terminó la jugada, o sea, qué jugadores estaban envueltos, pero acabó en gol. O sea que no es solo Güler, y encima en ese caso Kroos es diestro, tenía más opciones, Güler lo tenía mucho más complicado. Que sí, que obviamente no es una excusa el ser zurdo para un jugador de la máxima élite del Real Madrid en no poder dar este pase con la diestra, pero hay que entender las cualidades que tienen los jugadores pese a que sean muy élite. Porque Mbappé es un jugador absolutamente élite, pero no le pidas que te remate de cabeza bien. O sea, va a haber jugadores de tercera regional que van a tener muchísimo mejor remate de cabeza que Mbappé, y Mbappé es un absoluto élite. Entonces, hay que entender también ese tipo de cosas para evaluar a los jugadores y cómo de grave es un error. Y ahora quería ir a la opción del gol de Jude Bellingham porque, siendo cierto que es una jugada a balón parado, ¿hasta qué punto puede estar ensayada esa jugada en la que hemos visto cómo Vinicius coge el balón aquí y se va hasta aquí y mete ese globo? ¿Hasta qué punto puede estar eso ensayado? Bueno, yo creo que sí se puede hablar de que es una jugada ensayada por una cuestión bastante sencilla, y es que justo antes de que Güler vaya a golpear el balón, Militao está claramente en fuera de juego, Mbappé está claramente en fuera de juego, estos están aquí arrastrando, es decir, como si fuesen a recibir este balón, pero es evidente que no van a recibir este balón porque, ya te digo, estos jugadores están en fuera de juego. Quizá la alternativa es, oye, se puede ver perfectamente cómo este balón va al segundo palo y estos jugadores están habilitados por que la línea de balón, el fuera de juego la habilita la línea de balón, no los defensores. Entonces, en este caso, sí estarían en buena posición de remate. Oye, sería una opción. ¿Hasta qué punto es, como digo, una jugada ensayada, o es que Güler se salta el guión y lo que hace es enviar el balón aquí a Vinicius? Vinicius recibe aquí totalmente solo, abierto, y tiene campo, lógicamente, para correr. Le sale Koundé, le intenta salir Lamine también, y Vinicius, en este duelo con Koundé, acaba llegando aquí a línea de fondo, salva un balón de manera absolutamente increíble, porque es increíble el pase que acaba metiendo aquí con zurda. Las marcas, lógicamente, ya se han empezado a descuadrar. Lógicamente, aquí cada uno está en un lugar. Militao está más por aquí está Eric, por aquí está Pedri, De Jong. En fin, las marcas, como digo, se han ido al garete. Cuando se habla muchas veces del gilicorner o de la jugada esa que sacas en corto y tal, es precisamente para esto, para que haya un despiste de marcas y favorezca la capacidad para poder rematar. Y en este caso, en esta situación, pues el balón de Vinicius va al segundo palo, Militao gana el duelo a Balde. Hombre, creo que este duelo era totalmente descompensado, por supuesto,
Aquí Huijsen va al primer palo, Bellingham se queda más en esta zona. Como digo, gana el remate Militao y en esta pugna Huijsen con Cubarsí, perdón, que estaba más bien aquí. En esta pugna no logra ninguno de los dos tocar el balón, pero el balón le llega fácilmente a Bellingham, que define ante una buena estirada de Szczęsny. Esto hay que comentarlo, parece una tontería, pero el balón, el remate de Bellingham es una jugada muy fácil de que el jugador remate en semifallo o remate centrada, más que nada porque ahí quieres asegurar el disparo. Pero este se tiró bastante bien, O sea, si Bellingham no llega a tocar el balón de manera perfecta, el balón o lo podría haber pegado mordido o lo podría haber tirado más al centro y Szczęsny lo hubiera parado, Esto parece un detalle menor, pero muchas veces ese tipo de cosas, ese tipo de detalles son absolutamente claves. Y la acción que quería tratar ahora es el gol anulado a Jude Bellingham. Como veis, en el campo ya está Brahim en lugar de Güler. Fue ese impasse en el que entró Brahim por Güler, pero todavía no había salido ni Vinicius ni Valverde. Y en este caso, Huijsen es el que tiene aquí el balón, hace un grandísimo cambio de orientación a Fede Valverde. Y Valverde, en esta situación, tenemos casi por primera vez en el partido la jugada por la que yo decía ante este partido me gustaría ver a un diestro en este perfil. Os hablaba de Valverde en caso de que estuviese Carvajal, lógicamente llegué a mencionar a Rodrigo, aunque con Rodrigo hay otra serie de cuestiones. Por eso decía que no quería ver a Franco en este caso y que me podía valer Brahim. Y aquí se ve en la jugada, pues Valverde en esta posición filtra pase ante el desmarque de este jugador y estos dos jugadores están ya en ventaja, podemos decir. Estos tiran el fuera de juego, por eso acabó siendo fuera de juego en realidad, pero en esta progresión teníamos que Mbappé estaba, o sea, Brahim ya estaba por aquí, más o menos, no sé quién de estos había descendido también, voy a poner a Pedri mismamente, da igual. Y en este caso, Brahim tiene esta opción de pase a la llegada de Mbappé o, como fue finalmente, ante esta amenaza de Mbappé, poder llegar a este punto y dar el pase atrás. No os fijéis ahora mismo en las distancias reales porque no estoy siendo muy fidedigno a este caso. Y en este caso Bellingham, pues bueno, recorta y la mete por aquí. Pero el caso era la jugada importante, que cayese a Valverde con el equipo basculado hacia el otro sector y ante esta posibilidad tener una situación muy clara de ataque, en este caso con la ruptura del jugador por derecha por aquí. Al haber estado aquí constantemente Camavinga, que ahora estaba en este sector, porque al entrar Brahim entró por Güler, pero el que cambió la posición fue Camavinga. Camavinga pasó a jugar en este sector donde estaba jugando Güler y Brahim pasó a hacer el jugador que jugaba por fuera. Al jugar por fuera un jugador diestro, pues en esta situación tenían esta capacidad para hacer esa llegada interesante. Como digo, esta jugada apenas se vio en el partido y yo creo que, aparte de, obviamente, por esta diferencia entre tener a Brahim o a Rodrigo y tener a Camavinga, porque yo creo que quizá el plan de partido no pasaba por ahí, porque no lo vimos que ni lo intentasen en casi ningún momento. Además, el Barça ayer no estaba con esa sensación suicídica que tuvo contra el Sevilla de tener aquí la línea defensiva y sacarla constantemente. No, ayer estuvieron ajustando un poco más eso y aún así este jugador obviamente se les colaba como quería. Y la última situación táctica que quería tocar es una cuestión que era realmente importante para este partido y que yo creo que por eso se decantó finalmente por meter a Camavinga. Esta es una situación en la que no os fijéis excesivamente en las posiciones porque están muy descolocados, digamos, pero es una de las capturas que he sacado y una de las claves era controlar a Fermín. Lo que os decía en la previa, me preocupaba el hecho de que estos dos jugadores atacaban mucho el espacio y si el balón le caía a Lamine, estos dos jugadores podían encontrar mucho este espacio. ¿Qué pasa? Que si no estaba Camavinga y estaba Güler
Estaba Bellingham aquí, el costado de Tchouaméni iba a estar constantemente colándose un Fermín que a Huijsen en velocidad le podría haber martirizado. ¿Qué pasa? Que al meter a Camavinga, lógicamente la gestión de espacios fue distinto. Y además, la forma en la que se defendió a Fermín fue absolutamente colectiva. En este caso es Huijsen el que está con Fermín. En otras capturas veréis cómo eso va cambiando entre estos jugadores aquí señalados. Como veis, en esta otra situación se había producido la permuta de posiciones entre Mbappé y Vinicius. Pocas veces se ha producido, ha dado la casualidad. El balón estaba aquí, el que estaba cuidando, entre comillas, de Fermín era Güler. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Fermín, que seguía ya con Güler, en el momento en el que Fermín ya llega a la zona de Huijsen, Güler dice, muy bien, es tuyo, te suelto. Esto fue una constante, el hablarse constantemente por parte de los jugadores. Si veis el partido repetido o veis imágenes repetidas, vais a ver que están constantemente sacando los brazos diciendo, este es tuyo, cuida con este, tal. Eso es muy importante a la hora de hablarse, especialmente a la hora de pasarse las marcas. Incluso podéis ver cómo, lógicamente, estos se van tomando posiciones, digamos. Tchouaméni se va acercando, Pedri se va acercando, en fin, lo normal. Podéis ver cómo en un momento dado, incluso Fermín acaba cayendo mucha banda, con lo que Huijsen tiene que, lógicamente, ir aquí a tapar esta zona. Y Tchouaméni inmediatamente tapa este sector. Importantísimo toda esta comunicación entre los miembros del centro del campo y la defensa para ir, como digo, pasándose las marcas. Y en este caso, Fermín era un jugador muy clave a la hora de poder frenar el juego interior del Barça, frenar esta posible ruptura de Fermín. Ferran estaba totalmente ridiculizado por un Militao que yo no sé si cometió medio error en todo el partido. Quizá es ese pequeño detalle que le sacaba a lo mejor en el gol de Fermín, pero incluso casi es capaz de solventarlo. El partido de Militao es monstruoso. Pero muy importante este intercambio de marcas, como digo. ¿Y qué opción te da también tener un jugador como Camavinga en el sector diestro? Pues lo que hemos visto también con Valverde. Esta posibilidad de acabar, si el equipo rival te empieza a meter mucho jugador por delante, tú lo que no puedes es, como mínimo tiene que haber un jugador para cada rival. Porque lo que no puede ser es que en lugar de Camavinga, fuese un extremo, por ejemplo, y se genera esta situación. ¿Por qué? Porque tienes pase muy fácil aquí, o aún peor, tienes la situación en la que le llega el balón aquí, tiene que bascular, y si esto no se empieza a bascular de manera perfecta, aquí tienes pase fácil, aquí tienes pase fácil, aquí tienes pim, se la das a y tiene pase fácil a en fin, este juego de basculaciones. ¿Qué pasa? Que al tener este jugador aquí, pues impides la facilidad de jugar con este jugador y que el resto del sistema defensivo se te pueda incomodar. Por eso un jugador de estas características en este sector es en este sector o en este caso es en porque el lateral puro, digamos, que es aquí, y como el Vinicius es el extremo de este sector, lógicamente el que tiene que compensar va a ser el de la zona contraria, que habitualmente es Valverde, en este caso ha sido Camavinga. Yo creo que lo que vimos ayer no va a ser casualidad, es algo que vamos a ver con más asiduidad, especialmente en los partidos grandes. ¿Con Camavinga? Pues quizá no sea Camavinga, quizá el que sea es Valverde ejerciendo del rol de Camavinga, que lo puede hacer todavía mejor en este sector diestro, porque es diestro, y lógicamente en esta zona, pues un lateral derecho más puro, ya pueda ser Trent como Carvajal algo más defensivo, más compacto, obviamente. Trent, pues un jugador que con balón, pues imagínate las posibilidades que tiene este equipo si añades a un buen Trent en este sector. En fin, estas son las cosas que quería tocar de este clásico. Lógicamente ha habido mucho más que tratar, pero estas son las 2-3 cosas que quería hacer, además de analizar el gol. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribiros, que muchos de los que veis los vídeos no estáis suscritos, y
es importante llegar a ciertas cifras, especialmente en el inicio. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.